nuestra confianza y nos hace sentirnos verdaderamente contentos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias para los que tienen en Juan 9. Estoy meditando sobre la sanidad de el ciego del capítulo 9 del libro de Juan. El primer mensaje es el encuentro que Jesús tuvo con el ciego y la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego de nacimiento? En el segundo mensaje he estado tratando sobre la terapia de Jesús, cómo hizo para sanarlo, cómo lo mandó al estanque Siloé para que se lave y cómo recobró la vista. Ahora yo tengo otro pensamiento y con esto termino el capítulo 9 de Juan. La fe crece por la experiencia personal. Todo milagro del Señor tiene tres expresiones. La primera, el tera, que tiene que ver con lo maravilloso, lo extraordinario del milagro, lo que verdaderamente nos llama la atención. Si usted ha visto en algún momento un milagro, entonces podrá darme la razón. Doy gracias al Señor porque no he visto uno, sino varios milagros. No estoy diciéndole que yo haya orado y haya hecho milagros, no. Yo he visto el milagro del Señor de una forma extraordinaria. Entonces, ese es el tera del milagro, la parte extraordinaria, maravillosa, que aunque la gente no tenga fe ni interés por las cosas espirituales, se queda impresionado. La segunda parte del milagro es el dunamis, que tiene que ver con el poder por la manifestación divina al obrar, rompiendo una ley natural y dando paso a lo extraordinario del poder, el dunamis. Y el tercer aspecto del milagro tiene que ver con el semellón. Semellón es de una palabra griega, todas las palabras que he dicho son griegas, y tiene que ver con la señal. O sea, el tera, lo extraordinario, el dunamis, el poder, y el semellón es la señal. Cuando nosotros contemplamos los milagros de Jesús, Él no ha hecho el tera para que la gente se asombre, para que la gente se maraville, para conectarlo con lo inverosímil e increíble según el concepto lógico del hombre. No, ni tampoco lo ha hecho solo para mostrar su poder. Dios es todopoderoso, es un asunto de axioma. Axiomáticamente Dios no tiene que estar probando que Él es poderoso. Pero sí, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él hizo la expresión del semellón como una señal. Era la señal que verdaderamente Jesús era el Mesías. Y los judíos debían de saberlo. La mujer de Sicar, una mujer que no era muy espiritual, pero ella sabía que cuando el Mesías venga, Él les iba a revelar todas las cosas, porque iba a venir como maestro. En la concepción farisea, saducea, en fin, cualquier religión que los judíos profesaban, ellos también sabían que las obras del Mesías serían extraordinarias. Cuando Juan el Bautista estuvo preso porque Herodes lo iba a decapitar, entonces él mandó a preguntar con algunos de sus discípulos diciendo que si él era el que debía venir o tendrían que esperar a otro. Jesús le dijo: no es así. Díganle a Juan el Bautista
sobre los milagros. Los ojos de los ciegos se han abierto, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. Entonces Juan el Bautista entendió, era la señal. Y cuando Jesús se instaló después de este acontecimiento de Juan el Bautista en Galilea, y fue directamente al pueblo donde se había criado, Nazaret, se le dio el libro para leer ese sábado en su sinagoga donde él había sido discípulo toda su vida. Y ahí leyó el Isaías 61 y él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y él me ha ungido, y comienza a hacer una relación de todo lo extraordinario que el Mesías debía realizar en su ministerio terrenal. Entonces, semillón significa la señal que verdaderamente Jesús es quien dijo ser. ¿Qué tiene que ver con nosotros en una contextualización de 21 siglos después? En personas como nosotros que no tenemos interés por el chauvinismo judío, no tenemos interés por la religión tradicional de los judíos, pero que tenemos una religión que aunque no nos sirve mucho, por lo menos como un paliativo, tenemos algo de religión, pero que tiene que ver con nosotros. Es que es el mismo Mesías, es el mismo Cristo, que no ha venido solo para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Y así como él hizo el Tera o el Dunami, él ha hecho el Semillón. ¿Para qué? Para que usted y yo no lo veamos como un milagrero, como un líder religioso, como alguien a quien podemos adorar y cantarle un poquito, no, sino como alguien que verdaderamente nos ha venido a rescatar, que es nuestro Salvador y que tiene una implicancia directa, ineludible de parte nuestra. Él no ha venido a crear una religión más, porque religiones es lo que más hay en el mundo. Él ha venido a dar vida, y vida es abundancia. Gloria al Señor. Bien, entonces voy a tener un poco de enseñanza en esto. La fe crece por la experiencia personal. Cuando uno se convierte, recibe una porción de fe. En el griego hay una palabra que se llama la palabra que tiene que ver con una cosa demasiado pequeña. Una cosa demasiado pequeña, algo simple. Eso es lo que recibe usted. Y la fe de una persona recién convertida con la fe de una persona muy convertida o inconversa no es muy diferente. El metrón que usted recibió, que es la medida más ínfima de todas las medidas griegas. Entonces, usted recibió un metrón el día que se convirtió. Y ese metrón casi es imperceptible, de tal manera que no le va a mover con las justas, lo va a mover para que vaya a la iglesia o pueda tener una Biblia y crea por lo menos que la Biblia le pueda ayudar en algo. Cuando una persona recién nace en el Señor, no tiene más que un metrón de fe. Pero mire la estrategia del Señor en que esa medida tan pequeña debe de crecer. O sea, ese metrón de fe tiene que crecer. Y no hay necesidad que crezca toneladas o volúmenes amplísimos, no. Solamente dijo Jesús, si ese metrón creciera al tamaño de una semilla de mostaza, sería suficiente para hacer las obras del Señor. Entonces, la fe crece. ¿Cómo crece la fe? En este caso yo tengo aquí una pequeña enseñanza sobre la fe que crece por la experiencia personal. Eso nadie lo puede enseñar, tiene que vivirlo. Eso nadie puede tomar su lugar, usted tiene que vivirlo. Y de acuerdo a la vivencia,
de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la crisis en el que nos hemos encontrado, es que nuestra fe ha podido crecer. Bien, en el versículo 9:12 dice, entonces le dijeron al ciego, estoy leyendo Juan 9:12, entonces le dijeron al ciego, ¿dónde está él? Le preguntaron por Jesús, cuando el ciego dejó de ser ciego y ya no era ciego, estaba viendo. Entonces los fariseos se sorprendieron y le preguntaron que quién lo había sanado, y él dijo, bueno, no sé, no lo conocía. El ciego escuchó la palabra, nunca vio a Jesús, ni antes ni después. Jesús lo mandó a lavarse al Siloé, el ciego se lavó, comenzó a ver y ya no regresó donde estaba la multitud y Jesús en medio. No, el ciego se fue a su casa. Así que el ciego no tenía ningún conocimiento, pero él sabía lo que en él había sido hecho. El versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Ha crecido su fe? El versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mire cómo va creciendo la fe. Primero dice, no sé. Segundo dice, me sanó de esta manera. Tercero dice, ya es un profeta. El versículo 28, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí el ciego lo está tomando a Jesús como maestro. Y luego el 38, él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando el ciego le hizo ver que él también creía en el Mesías, y Jesús le dijo, yo soy. Entonces el ciego le dijo, creo, lo aceptó, lo recibió, le llamó Señor y terminó adorándolo. Mire cómo creció la fe. Así que la fe tiene que ver con la capacidad para poder aceptar y recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que la primera expresión del ciego es que no sabía nada, no conocía nada, nunca había visto a Cristo, no lo podría haber identificado, lo escuchó hablar y actuó sobre la palabra, actuó sobre la palabra. Eso es lo que el ciego tenía, solo un sonido de palabra, solo una expresión de autoridad a través de la palabra. Yo creo que el ciego y nosotros estamos en las mismas. Muchos no saben porque nunca han sido enseñados en la fe de Cristo. Yo vine al Señor y yo no conocía una Biblia, no sabía un coro, no sabía nada. Era un hombre totalmente ya crecido, pero mi conocimiento de Dios era cero, nulo. No había sido enseñado en la fe de Cristo. Otros han tenido algún impedimento, como el caso de este ciego de nacimiento. Algún impedimento que no les ha permitido tener un conocimiento del Señor. El ciego iba a la sinagoga. Él iba a la sinagoga de su barrio, de su pueblo. Tal vez también iba al templo judío. Pero el ciego no iba para alabar. El ciego no iba para adorar. El ciego no iba porque tenía una experiencia real, un conocimiento sustancial de Dios. El ciego iba a pedir limosna. ¿Cuántas personas van a la iglesia y no saben ni definir la palabra iglesia? ¿Cuántas personas adoran a los santos y no pueden definir ni siquiera el santo, menos la santidad? Y lo más chistoso es que defienden lo que no saben qué cosa es. Esto es un absurdo. Diríamos que en el conocimiento es un absurdo.
Pero así de absurda es la gente que no conoce nada. Hay un principio aquí de parte de Dios, la tolerancia. La tolerancia. El Señor tolera nuestra ignorancia. Hay mucha gente que va a la iglesia, vuelvo a repetir, pero no va a adorar, no va a alabar, no va a crecer, no va a fortalecerse, no tiene ninguna intención de tener una relación con el Señor. Así que le da igual que vaya o no vaya, la situación es la misma. No participa en la vida espiritual. El ciego era conocido en las sinagogas y en el templo, porque los ciegos estaban en la puerta de la sinagoga, en la puerta de los templos, eran conocidos, pero ellos no conocían de Dios absolutamente nada. Y hay mucha gente que son conocidas, hijos de evangélicos, familia de evangélicos, de vez en cuando van a la iglesia, cuando hay muertos, matrimonios, quinceañeros, etcétera, etcétera. Los conoce, pero ellos de Dios no conocen nada. Así que estamos en la misma situación. No nos sintamos mal porque Dios no nos excluye. Al contrario, Él quiere tratar con nuestro caso. Gloria al Señor. Segundo, el ciego va creciendo en su conocimiento por su experiencia. Le volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Aquí el ciego sabía que Jesús era un sanador, un sanador. Según la tradición, todo judío sabía de la existencia de Dios y del poder que tenía para hacer las obras extraordinarias. Muchos cristianos se han acercado a Dios por alguna necesidad. Una necesidad material, mayormente por alguna enfermedad. Durante todos estos años que he podido predicar, he orado por mucha gente que han venido a buscar su sanidad. Y algunos la han logrado, se han sanado. No porque el predicador sea muy santo, muy bueno, tuvieron fe, se sanaron. Gracias al Señor. Ellos buscaron su sanidad y lo alcanzaron. Conozco mucha gente, pero recobran la salud y nunca más se han acercado a Dios. Y cuando ellos hablan de Dios llenos de gratitud, no son ingratos. No. Ellos dicen, Diosito me sanó. Diosito hizo un milagro. Están en su borrachera, en su pecado, arrastrándose, pero ellos saben que su Diosito los sanó. Tienen una experiencia de sanidad. Yo no creo que esté mal. Dios en Cristo ha muerto y por sus llagas somos sanados. Y si Dios puede sanar a un incrédulo, yo como predicador no me voy a molestar. Gracias al Señor. Lo importante es que la gente pueda alcanzar algo de su gracia y de su misericordia. Lo tremendo es que la gente conoce a Dios como sanador. Hay mucha gente con testimonios grandes, pero no le adoran, no le sirven, no le siguen, no tienen mayor interés hasta que se vuelvan a enfermar o hasta que vuelvan tal vez tras el camino de la muerte. Así que ya tenemos al ciego que va creciendo. Primero no sabía nada, ahora sabe que Jesús es sanador, ahora lo acepta como profeta. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Él dijo que es un profeta. Todo judío conocía de los profetas. Todo judío sabía que Dios se había manifestado a través de la ley y los profetas. Así que este es un conocimiento muy genérico. Y sabía que los profetas son gente enviada dando una palabra fuerte y que muchas personas podían hacer milagros sobrenaturales, como el caso de Elías,
que hizo descender fuego, o el caso de Eliseo, que hasta allí llegó a ejecutar una resurrección, limpieza de la lepra, etcétera. Entonces la gente sabía que habían profetas que habían sido muy poderosos para ejecutar milagros en el nombre del Señor. Cuando Jesús estuvo en Cesarea de Filipo, él miró la confusión de la gente en torno a su persona. Entonces, unos decían es Jeremías, otros decían es Elías, otros decían es Juan Bautista y algunos decían es algún profeta. Jesús tenía el conocimiento que la gente sabía de él y lo aceptaba como profeta. Lo confundieron como profeta. Así que nosotros aquí tenemos a Jesús siendo conocido por este ciego y aceptándolo como profeta. Aún en la actualidad hay sectas que aceptan a Jesús como el mayor profeta, así solamente como el más grande profeta, cosa que nosotros sabemos no es un conocimiento completo. Tercero, el ciego lo acepta como maestro. Miren, no sabía, sanador, profeta, ahora lo está aceptando como maestro. El versículo 28 dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres un discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros no, le dicen los fariseos. Nosotros somos discípulos de Moisés. El ciego sanado se iba identificando con Jesús, aún sin conocerle ni haberle visto todavía. ¡Qué bueno! Frente a las acusaciones de los fariseos que lo hacían, él lo defendía y actuó como su discípulo, porque le dijeron, ese hombre es un pecador. Y el ciego dijo, ¿pecador? ¿Ustedes creen que un pecador puede hacer las obras que él hace? Eso es lo que dijo Nicodemo, ningún hombre que hace las señales que tú puede que no tenga que ver con Dios. Tienes que ver con Dios. Por eso sabemos que has venido como maestro. Entonces el ciego sabía que Jesús era un maestro que había venido para enseñar y hacer las obras de Dios. Ya tenemos 4 conceptos. No sabía, era un sanador, luego un profeta, ahora está aceptándolo como maestro. ¡Qué maravilla! Cuando la gente comienza a aceptar a Jesús como maestro, es que estamos dispuestos a aprender. Porque la primera relación entre Jesús y los cristianos, después de la conversión, es la de ser un discípulo. Y un discípulo es una persona que aprende y sigue a un maestro. Quiero terminar con este pensamiento. Luego, en el último peldaño de la fe, él le acepta como Señor. Esto ya es algo profundo. Habían 2 palabras en el tiempo de la iglesia primitiva, el depostés y el kyrios. Y las 2 palabras tenían que ver con la palabra Señor. Y era muy fuerte la relación. El señorío era muy fuerte sobre las personas. El Señor le dijo en el versículo 38, yo soy. Y el ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Por haberse identificado con Jesús, el ciego sanado fue expulsado de la sinagoga. Pero Jesús se le acercó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego sanado dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Yo quiero creer en él, pero no sé quién es. Y cuando Jesús le dijo, el que habla contigo es, entonces él le recibió y le adoró. Su fe había crecido. No sabía nada, le acepta como sanador por la misericordia de haber recobrado la vista. Luego le acepta como un profeta, más tarde como un maestro y ahora le está aceptando como su Señor. Es el mismo camino de la fe y vuelvo a repetir, en cualquier peldaño que nos encontremos, Dios no se molesta con usted. Puede que esté en el primero, puede que esté en el segundo, tercero, cuarto o en el quinto.
lo maravilloso, lo extraordinario es que al final de nuestra carrera, al final de nuestra vivencia, al final de un encuentro con Jesús, podamos llegar a decir como el ciego: creo en ti. Creo en ti, Señor. Amén. Señor. Así que el cristianismo no es solo leer la Biblia o estar en algún grupo religioso lo que hará que nuestra fe crezca. Es necesario acercarnos a Jesucristo y estar dispuesto a recibirle y a seguirle. Gracias al Señor. Él puede sanar nuestra enfermedad. Muchos enfermos se sanaron y otros se murieron enfermos. Pero lo importante es que aún esos enfermos que murieron como tal fueron personas que se salvaron eternamente. El Señor sigue sanando nuestras enfermedades, sigue librándonos de todo mal si estamos en su voluntad y sobre todo sigue salvando de nuestros pecados. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. En estos tiempos de pandemia, yo he visto orar a todo el mundo. Y hay gente que sin conocer nada, sin haberse convertido, quieren orar. Esto es chistoso. Pero bueno, después de todo, tampoco Dios no se molesta. Pero si una persona está en el vientre, no tiene identidad, no tiene libertad. Entonces no es nadie. Está ahí, pero está en el vientre. Usted lo sabe. No ha nacido. No es ciudadano de ningún lugar. Está en el vientre. Pertenece a otra persona. Cuando usted o yo hemos estado en el vientre del sistema, del mundo, del antagonismo contra Dios, no somos nada. Estamos ahí, pero no somos nada hasta que nazcamos y tomemos nuestra identidad con Dios y nuestra libertad en el Espíritu. Entonces tendremos la oportunidad como un hijo con autoridad y derecho de decir: Padre, dame mi pan cotidiano. Yo veo a la gente que ora, nunca me molesté. Gracias a Dios, que por lo menos oran. Gracias a Dios, algunos se persignan. Dios mío, no sé por qué lo hacen, pero ellos se aferran que en la cara pueden encontrar algo. Si esto fuera suficiente, sería maravilloso. Sinceramente, el mundo ya estaría libre. Desgraciadamente no es así. Estamos en el camino de la verdad. No importa en el peldaño que estemos, lo importante que estamos cerca de él. Dios bendiga. Yo bendigo a cada uno de los que estamos escuchando y sinceramente los admiro. Dios nos siga guardando, seguimos orando, aferrándonos. Jesús no es propiedad de nadie. Este que es más santo no es más dueño de Cristo, mentira. Este que tiene más experiencia es mejor, tampoco es mentira. No es verdad. Cada quien debemos de buscar nuestra propia experiencia personal. Entonces hallaremos la más grande satisfacción como el ciego. No solamente comenzó a ver saliendo de las tinieblas, sino que comenzó a adorar y a servir al Señor saliendo del anonimato. Dios nos bendiga. Una corta oración. Señor, por esta palabra, Dios, no es nuestra, es tuya. Por esta enseñanza que nos has dado, por misericordia, no es nuestra, es tuya. Por estas verdades, Señor, que a través del Evangelio has dejado y que no puede ser negociado. Tú los has dejado como pilares de tu verdad. Bendigo a toda esta familia que está en las redes, Señor. En el nombre de Jesús, estoy convencido de que cada uno de ellos se acercó a ti con un buen propósito. Gracias, Señor, gracias. Te alabo por esto, porque nos dejas que nos acerquemos a ti
y respondes cuando nos comunicamos contigo. Señor, líbranos de todo mal, de esta pandemia, de este virus que está matando a mucha gente, de este virus, Señor, que no entendemos cuándo se acabará y que nos ha enclaustrado contra nuestra voluntad, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos guarde de todo mal, y a los que están afectados, en el nombre de Cristo, Señor, danos esa capacidad en nuestra naturaleza para que con nuestro poder inmunológico en el cuerpo podamos rebatir la invasión maligna de este ente, de este virus, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los enfermitos, los que están delicados, por la hermana René Moja, Señor, seguimos clamando. Como dice el himno, dulce oración, hasta el día que nos vayamos, seguiremos orando. La última oración que hagamos acá será el primer grito de victoria ya. Gracias, Jesús. Bendigo a esta familia, bendigo a mis suegros, Señor, bendigo a todos los que estamos en la red. En el nombre de Jesús, levanta nuestra fe, nuestra confianza y líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.